La digitalización de las empresas y organizaciones es la base sobre la que Exponenti ha cimentado su trabajo, pero en ocasiones el impacto generado va mucho más allá y de las relaciones profesionales y personales surgen colaboraciones con un beneficio enorme para la sociedad. Es el caso de la colaboración entre Exponenti y Mamás en Acción, la asociación que lucha por conseguir que no haya ni un niño solo en los hospitales. Juan García y Majo Jimeno hablan del impacto generado con dicha colaboración, del valor y la importancia de la digitalización de las empresas y asociaciones y de cómo se presenta el futuro de la relación entre estas dos entidades. Bueno, Majo, a mí me gustaría saber cómo ha ayudado la transformación digital con el proyecto que hemos hecho conjuntamente Exponenti y Mamás en Acción a la organización para seguir creciendo y estabilizar a todo el equipo. Yo tengo que agradecerte, Juan, que invirtierais tanto tiempo, tanto cariño y tanta dedicación, porque realmente no era un capricho, era algo imprescindible y Mamás en Acción no podía seguir creciendo sin esa aportación de valor que habéis hecho, digitalizando nuestra labor, nuestra comunidad, nuestras herramientas de gestión. Ha transformado absolutamente a nuestra organización. Entonces, vuestra plataforma ha venido a poner orden en casa, a poner foco en lo importante, a darnos herramientas de gestión en las que el equipo no solo se puede organizar mejor, sino se puede comunicar mejor y puede obtener mejores resultados con muchísimo menos esfuerzo. Y, jolín, qué gusto. Gracias a ti porque ha sido un placer también ayudar a un proyecto tan importante. A mí me gustaría saber cómo lo han vivido. Algunos de los voluntarios ya los conocemos, pero en general cómo lo han vivido los voluntarios de Mamás en Acción en su día a día, si les ha ayudado, si ha sido un poco duro o al final todos han entendido que es una herramienta para ayudar, que es lo que generalmente intentamos con la tecnología. Pues ese era el mayor miedo del equipo de Mamás en Acción, porque digitalizar a una comunidad tan diversa como Mamás en Acción, porque tú sabes que Mamás en Acción no solo somos madres, ni siquiera mujeres, mamás, papás, chicas, chicos, abuelitas, abuelitos, entonces no queríamos perder a nadie en el camino. Teníamos mucho miedo que fuera una barrera para que mucha gente que aporta mucho valor se quedara sin poder acceder, sin entender. Pero he de decir que gracias otra vez a vuestro esfuerzo y a todos los manuales que nos habéis creado, a esos vídeos didácticos que los entiende hasta mi hijo de 6 años, hemos logrado que todo el mundo pueda seguir aportando valor desde como el primer día. No te diré que no ha sido complicado, que no seguimos haciendo un esfuerzo permanente y mensualmente seguimos convocando a los voluntarios de si alguien todavía no se ha acogido, que se vuelva a unir, que tengo que decir de Sergio, que sigue estando ahí todas las veces, de Joaquín, que sigue estando ahí y que si les llamamos para hacer otra formación se vuelven a involucrar y gracias de verdad, otra vez, no habéis creado una herramienta, la habéis soltado y os habéis alejado, o sea, habéis creado una herramienta, la habéis implantado y nos estáis acompañando en el proceso, ¿no?, de digitalizar a nuestra comunidad, o sea que... Qué bien, Majo. A mí me gustaría saber en esa línea, ¿no? Porque al final, por ejemplo, hoy estamos aquí en Vicarbe, que es un lujo, que es otro buen partner esto es para quedarnos aquí, del Juan, equipo. Sí, lo estábamos comentando, pues es para quedarse. Entonces, a mí me gustaría saber tu percepción desde liderar un proyecto como el que lideras de Mamás en Acción, de la RSC en las empresas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que es fundamental esa unión del sector privado, el tercer sector y el sector público. Quiero decir, es imprescindible que si se quiere crear un impacto real en la sociedad, si queremos que haya una transformación y trabajar no solo por un parche temporal, ¿no?, por cubrir una carencia, que sí, que es necesario y que se tiene que hacer, pero si queremos trabajar para que haya un cambio efectivo en favor del colectivo en el que trabajamos, por ejemplo, desde Mamás en Acción sabes que trabajamos en favor de la infancia, ¿no? Pues tienes dos formas de moverte y es, yo quiero seguir haciendo mi labor y pido ayuda para ello. Más en Acción no tenemos ningún tipo de subvención pública. Nos sostenemos gracias a empresas e individuos que nos conocen y dicen, oye, ¿cómo puedo ayudar? Pero más allá de esa ayuda puntual, yo creo que las empresas tienen un papel estratégico y fundamental en ese cambio de la sociedad, porque muchas de las empresas que acompañan a Mamás en Acción no solo las acompañan económicamente, sino que como tú, como Víctor de Vicarbe, como varios empresarios más, han dado un paso más y han dicho, Majo, ¿en qué te ayudo? Y le hemos dicho, en la estrategia, en la escalabilidad, en el plan de financiación a 5 años para que podamos poner el foco en lo que sabemos hacer, que es cuidar de los niños, ¿no? Sin esa aportación que solo alguien como empresarios, ¿no?, con ese recorrido, esa experiencia, con esa visión estratégica, Mamás en Acción no recorrería lo que recorre, ni podría tener una visión a medio o largo plazo como la que tiene ahora,
Por eso me parece imprescindible, me parece fundamental, ¿no? Que cada uno, aparte de la aportación económica, aporte su talento. El valor que solo por ser quien es y ese perfil que desempeña en la sociedad puede generar impacto. Como vosotros, ¿no? De la aportación en especie que habéis hecho de aportar esa herramienta, detrás está vuestro consejo, vuestra visión, vuestra aportación en el plano estratégico, y eso no se paga con dinero. Me gusta mucho porque yo te conozco y conozco el proyecto desde hace años, que estábamos hablando de estrategia, no de la operativa que nos come muchas veces en el día a día y perdemos de vista lo importante en ese largo plazo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque este año en concreto, con este salto que hemos dado también a nivel de herramientas, ¿no? Digamos de estrategia para seguir creciendo, ¿cómo lo habéis vivido en el 7º aniversario a nivel de hitos? ¿Qué destacarías tú de lo que vamos consiguiendo, bueno, que se está consiguiendo con Mamás en Acción? En Mamás en Acción, pues están consiguiendo cosas muy chulas, pero fíjate que a mí me cuesta alegrarme, porque cada vez que Mamás en Acción consigue un hito importante, viene a hacer visible que había una necesidad muy fuerte. Entonces, por supuesto, a nivel organización y a nivel comunidad, me siento muy afortunada de formar parte de Mamás en Acción y de viajar con quien viajo, ¿no? Con unas personas que tienen un propósito enorme en esta vida y que dan lo que nadie les va a poder ni devolver ni pagar nunca, que es su tiempo. Fíjate que además es el bien más democráticamente repartido en el mundo. Todo el mundo tenemos 24 horas al día. A mí me encanta decir que cuando nuestros voluntarios no solo están creando un impacto en los niños que acompañan, nuestros voluntarios crean un impacto en su casa. Cuando llegan de hacer voluntariado, abren la puerta, salen mis hijos, salen los hijos, sale tu hermana, porque ya sabes, ¿no? Depende tu compañero de piso y no te intuye que has venido de sufrir, pero que te has dejado en la puerta y que entras con alegría, y tu compañero de trabajo cuando cuentas que has dormido en el hospital. Yo creo que eso está inoculando en la sociedad el no mirarte el ombligo, ¿no? Mirar en tu entorno y decir, ¿qué puedo hacer? Y por eso es tan importante lo de las empresas con propósito. Ahí, en esa línea, ¿no? Porque el objetivo que compartimos todos, ¿no? De ni un niño solo, que es algo un poco crudo, que a veces no es tan visible como nos gustaría a todos, ¿no? Pero ¿cómo se vive liderar miles de voluntarios, miles? Claro, repartidos ahora mismo por distintos países, distintas ciudades. ¿Cómo es esa figura de liderazgo, Majo? ¿Cómo lo vives también en ese punto? Complicada pregunta, ¿eh? No, ¿sabes qué? Que no tengo sensación de que yo les lidere. ¿Te lo puedes creer? Porque muchas veces me lideran ellos a mí. Yo creo que hemos conseguido lo más importante y lo más difícil, y es que de verdad somos una comunidad. O sea, no somos un equipo con un jefe, con un líder, que está genial. Somos una comunidad que nos sostenemos unos a otros. Entonces, no sé si conoces esa terminología del líder invisible, y yo en Mamás en Acción la veo cada día. O sea, nosotras estamos todas lideradas por el líder invisible que nos lleva a todas como una marea. Y no es más que nuestro propósito. Y Majo es el canal por el que a mí me llega la realidad y donde yo respondo. Se lideran absolutamente ellos mismos y saben cómo tienen que responder en cada minuto, a quién tienen que acudir si necesitan ayuda. Hay muy buena gente buena en Mamás en Acción, pero tú es que eres muy humilde, Majo, pero tú eres excepcional. Yo te admiro, te lo he dicho 1000 veces, pero que me gusta porque lideras con el ejemplo de delegar méritos, no responsabilidades, que es lo que acabas de decir, que para mí eso es algo que hay que tener presente y que no hay que perder de vista. Entonces, me gusta mucho. Yo es que estoy muy orgulloso de formar parte y aportar un granito de arena en algo tan importante, ¿no? como pelear por ni un niño solo, que eso tendríamos que hacerlo más gente, y ahí llamar también a que haya más gente que se una al equipo. Tú sabes que para nosotros es un regalo estar con vosotros, o sea, no es un cumplido, es un regalo, yo no lo puedo llamar de otra forma. Pero sé que vosotros también estáis muy consolidados, no solo en Valencia, a nivel nacional. Entonces, más allá de la amistad que nos une y el cariño que nos tenemos, a mí me gustaría que me dijeras por qué Mamás en Acción para Exponentia y no un grandísimo, ¿no? Unos ejemplos nacionales e internacionales, porque unos pequeños como Mamás en Acción para uniros a su labor. Yo estoy muy a gusto porque aprendo y me inspiráis, y yo creo que recibimos muchísimo las personas que estamos cerca del proyecto, por ese cariño, por ese liderazgo que tú también respiras, por compartir un objetivo tan claro que yo sinceramente desconocía. Yo no sabía que había niños solos en hospitales, sin cariño. Entonces creo que todos aunamos fuerzas, ¿no? Por dibujar esa diana y apuntar a hay que pelear, hay que resolver esto y hay que sumar esfuerzos. Yo creo que todas las empresas, sin excepción, tenemos
una obligación de generar impacto en nuestra zona de influencia. O sea, tenemos que obviamente generar valor, pero impacto. O sea, y no hay que perder de vista esa prioridad. Y a veces se olvida y se nos olvida porque lo que decíamos antes, ¿no? Lo urgente nos come, la operativa nos come y no la estrategia, pero hay que intentar aportar nuestro granito de arena siempre en nuestra dimensión, ¿no? Cada uno con lo que podamos. Yo resumiendo creo que el objetivo es muy bueno, es muy claro y es que peleemos para que no haya niños solos. Y el por qué Mamas en Acción, primero porque yo tuve la suerte de conocerte y cruzar caminos y porque creo que entre todos podemos luchar para seguir avanzando juntos y llevar a Mamas en Acción al siguiente nivel. Seguro. ¿Qué crees tú sobre el propósito en las empresas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que es algo demasiado romántico? ¿Crees que es algo más tangible y que se puede trazar un plan de acción? Creo que no debe ser algo romántico. O sea, esto es muy personal, ¿vale? Mi subjetiva opinión es: las empresas nos guiamos primero la brújula y ahora se ha visto más que nunca, ¿no? Quiero pensarlo así por los valores, porque luego puedes ir cambiando y evolucionando, ¿no? Pero los valores, primero de los promotores y luego del resto del equipo, no es de una persona, es de la organización. Y esos valores tienen que dibujar la diana, como decía, de dónde podemos ayudar. Entonces, creo que si no hay propósito está vacío y el propósito tiene que ser no solamente de generar valor a nivel de negocio, sino de mejorar lo que tenemos a nuestra disposición, mejorar la vida de la gente que tenemos cerca, mejorar la vida de nuestros compañeros. Entonces, si no hay un propósito, el resto yo creo que da igual. Y al final, en el largo, eso se va a penalizar. Entonces, quiero pensar que las empresas, sobre todo ahora, están valorando más cada vez ese propósito. Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, a 5 años el tejido empresarial en cuanto a propósito? ¿Ves que ha habido un avance importante o ves que va a costar más? Sobre todo, por cómo lo ves en cuanto a eso se puede inocular en los equipos de trabajo, ¿no? Porque tú como líder puedes tenerlo muy claro, pero ¿cómo lo ves? ¿Ves que puede ser fácil con los equipos? Pienso que no es fácil, pero pienso que es compartido. O sea, al final, y vuelvo a lo mismo, ¿no? De rodearte de buena gente que te rete, que te haga crecer, que te mejore. Pienso que el largo plazo premia el hacer las cosas bien, no coger atajos y pensar siempre sobre esos valores y construir sobre eso. Creo que cada vez más la meritocracia y la gente que tenga un buen fin deberá sobreponerse a las empresas que por desgracia están más vacías en ese punto. Entonces creo que sí, que va a predominar el propósito, la visión clara y los valores, y que en el medio y largo plazo cada vez veremos más ejemplos que vayan destacando y cada vez veremos más proyectos como el tuyo que van impactando y mejorando lo que vivimos, ¿no? Como sociedad. ¿Tú crees que las empresas, al igual que las organizaciones, ¿no? O sea, no gubernamentales o las ONGs, que trabajan por un fin mayor que ellos mismos, son más eficientes, son más creativas, son más innovadoras, del 1 al 5? 5. Porque te guía, te impulsa, te empuja. Pues ojalá nos escuchen muchas empresas que puedan sumarse a esta reflexión que tú tienes tan clara. Pero vamos. Eso... Y para acabar, tengo una pregunta que me hace mucha ilusión. A ver. ¿Qué ha aprendido, nada de tecnología ni de digitalización, qué ha aprendido Exponentia y su equipo de Mamas en Acción que guarde con cariño? Muchas cosas. O sea, dime una muy concreta que podamos poner como ejemplo. Si tengo que decir una muy concreta, te diría el compartir esa visión conjunta, porque todos en el equipo somos muy Mamas en Acción, tú lo sabes, nos ponemos la camiseta, sí. Una pequeña pieza más y que aunamos esfuerzos, pero te diría que el pelear por ese objetivo común, o sea, esa es lo que más hemos aprendido. Y yo a nivel personal, pues de la gente buena que hay, porque yo pues he estado contigo en distintos roles, ¿no? Y he visto gente que respira, sueña por este proyecto, que empuja, que aprende, muy buena voluntad por parte de todos, y aunque igual en algunos puntos dices, ostras, no tengo las herramientas, da igual, si no puedo saltar mudo, pues lo rompo. Entonces, me encanta esa actitud de constancia, ¿no? Entonces yo te diría que la actitud del equipo y sobre todo el objetivo, son las dos. Si nos estuvieran viendo un montón de empresarios, que espero que nos vean, ¿qué crees qué dirías para motivarles para acompañar a Mamas en Acción? ¿Cómo les invitarías? ¿Qué motivo les darías para que nos ayuden y nos apoyen? Lo primero que diría, aparte de todo lo bueno que es acercarse a gente como esto, es que tienen esa responsabilidad y esa capacidad de impactar. Entonces, el sumarse a proyectos y aportar un granito de arena, sobre todo con un objetivo tan positivo, creo que es una obligación. Entonces, ya sea en este o en otros, pero que se hagan la pregunta de cómo puedo mejorar lo que yo tengo a mi alcance.
sea en Mamás en Acción, en su empresa, en su familia, en todas las dimensiones de su vida. Pero que demos el paso, que pasemos a la acción. Quedarse quietos y quejarnos es fácil, pero es más que nunca hace falta que aportemos entre todos. Entonces, yo diría que se acerquen y que vean en este proyecto, yo creo que es el mejor o de los mejores que conozco, pero además de verdad, pero vamos, que se reten para seguir creciendo. Qué bien, Juan. Yo creo que teníamos un reto muy importante, Exponente y Mamás en Acción, que era digitalizar a nuestra comunidad y bueno, ¿qué voy a decir? Había muchas necesidades que conforme avanzabais en una fase salía otra, ¿no? Y en general creo que hemos conseguido un resultado maravilloso que como poco debería ser caso de ejemplo de éxito en cualquier máster mundial, porque realmente creo que somos de los primeros, ¿no?, que hemos hecho una colaboración así. Pero tú sabes que nosotros empezamos mucho antes, entonces Sí. yo no tengo más que agradecerte No, el regalo que nos habéis hecho. Te tenemos que dar las gracias también nosotros, Majo, y es un lujo saber que así podemos crecer, seguir avanzando y llegar a más niños, que es el objetivo de todos. O sea que por nuestra parte un placer. Muchas gracias, Juan. Gracias, Majo.